Bueno, hablamos ahora del Alzheimer. Muchas veces hemos hablado al respecto, saber que es una enfermedad que afecta muchísimo a la persona que obviamente la padece, pero también afecta al entorno familiar. Y muchas de las dudas o la angustia que uno tiene o que se genera es: ¿cuáles son los síntomas claros? ¿Cómo me puedo dar cuenta? ¿Cuándo hacer la consulta urgente con el neurólogo? Lamentablemente, esto es una enfermedad que no puedo evitar tener en caso de que tenga genéticamente, digamos, la predisposición para que esto surja. En fin, está con nosotros el doctor Pablo Richley, ¿así se dice? Exactamente. Bueno, que obviamente trabaja en esto y nos va a ayudar a entender un poquito más acerca de cuáles son los síntomas reales para acudir y si esta ayuda, memoria o estos ejercicios que muchas veces uno piensa que puede hacer o ejercitar la cabeza en el buen sentido, nos ayuda a evitar tener Alzheimer. Sí, es decir, en realidad el factor de riesgo más importante es la edad. Y desde que Alzheimer describió esta enfermedad hace más de 100 años ahora, se ha transformado en un problema debido a un fenómeno que tiene que ver justamente con el envejecimiento de la población. No es parte del envejecimiento, es una confusión. Uno de los primeros mitos que hay que derribar es que una persona con envejecimiento no enferma. La enfermedad es algo que se agrega. Una persona de 80 años sana no debería tener grandes problemas de memoria, así como tampoco debería tener grandes problemas para deambular. Si tiene artrosis o si tiene Alzheimer, eso es algo que sí va a afectar su funcionamiento. Y eso es justamente lo que hay que sospechar. A lo largo de la vida uno... Pero quiere decir entonces que el hecho de que nosotros hoy vivamos más tiempo hace que tengamos enfermedades que por ahí antes no estaban ni siquiera registradas, porque no llegábamos a esa instancia. En el primer caso de Alzheimer descrito, la paciente llamada August Deter tenía 51 años y en ese entonces el promedio de vida era de unos 45 años. Claro. Entonces la gente no vivía lo suficiente para tener Alzheimer. De hecho, también hoy lo que mencionaba el cardiólogo, la primera causa de muerte hoy en día es la enfermedad cardiovascular, porque ya no nos morimos en epidemias por infecciones. Recordemos que la peste negra mató 1/3 de la población europea. Eso ya no sucede hace mucho tiempo. La gente vive lo suficiente y también hay muchas enfermedades agudas tratables, por lo cual hoy padecemos enfermedades crónicas de aquellos que sobrevivimos las enfermedades por lo que se morían nuestros abuelos y bisabuelos. Pregunta, ¿se tiene un porcentaje o una estimación de qué nivel de población tiene o va a tener Alzheimer? Sí, obviamente los porcentajes varían según cada país, no todos los países tienen, pero se estima más o menos que al menos 1 de cada 10 personas mayores de 60 años y se podría decir que 1 de cada 8 de cada 65 o 1 de cada 3 de mayores de 85 años tienen la enfermedad. Obviamente eso va a depender de la población y la expectativa de vida. En Argentina es de 75 años, en otros países ha superado la de 80, claro. Así como en África subsahariana todavía no ha llegado a los 70 años. Exacto. Entonces, la cantidad de personas con Alzheimer es mucho mayor en lugares como Europa, Estados Unidos, que en Latinoamérica y mucho más todavía que lo que es en África. Pero la tendencia es que esto vaya creciendo. Que vaya creciendo. En Latinoamérica se estima que para el 2050 la cantidad de personas con Alzheimer podría quintuplicarse, por ejemplo. Mirá, esto, más allá de la edad, ¿está aumentado por otras cosas? ¿Se sabe, digamos, lo ambiental, la forma de vida, el estrés, hace que la probabilidad de tener Alzheimer sea mayor? Sí, de hecho la gente tiene erróneamente el concepto de que la genética tiene más peso que eso. Exacto. Cuando en realidad uno dice que una enfermedad es genética cuando uno conoce el gen que causa la enfermedad. Esos casos donde uno dice hay un gen que es conocido, que produce el Alzheimer, es alrededor del 1% de los casos. O sea, que en realidad enfermedad genética heredable es muy poca. La predisposición genética o poligenética, que es un poco más compleja, como muchas enfermedades donde en realidad no hay un gen asociado, sino que hay una predisposición que es muy difícil de poder predecir. Claro. Sí, eso es importante, pero no lo podemos predecir. Sí está lo que pasa con nuestras vidas. Si tenemos presión alta, si tuvimos traumatismos de cráneo, si, digamos, un factor básico, lo que hoy menciona el cardiólogo corre para el cerebro. Lo que cuida el corazón en realidad también cuida el cerebro. Son las mismas medidas con algunas otras. ¿Por qué? Porque obviamente el cuidado de las arterias es parte, pero también el estímulo de nuestro cerebro. Nuestro cerebro, y esto es algo tan simple como los años de educación. Las personas que van menos años al colegio tienen más riesgo de demencia que las que van menos años al colegio. O sea que recordemos que el Alzheimer es un tipo de demencia, ¿no? El Alzheimer es la responsable de 2/3 de las demencias. Por eso se habla en general del Alzheimer como el paraguas de las demencias,
pero sí, hay muchos otros tipos de demencias que no son exactamente iguales. Estos son conceptos nuevos para la población en general, o sea, antes ni siquiera hablábamos de cuidar nuestro cerebro, como si el cerebro estuviera ahí y bueno, y se muere en el momento que tiene que morir, pero digamos, la ejercitación no existía o los cuidados que por ahí uno los vinculaba tal cual recién vos mencionabas con el corazón, no podíamos imaginar que eso pudiera repercutir también en el funcionamiento o en la degradación de nuestras propias neuronas, ¿no? ¿Es así? ¿Es comprobable? Si nosotros nos cuidamos y tenemos una vida saludable, ¿tenemos menor riesgo también de tener Alzheimer? Sí, es así, hay comprobable, diría que hay 4 pilares esenciales para que uno pueda tener un cerebro saludable. Uno tiene que ver, como mencionaba el cardiólogo, el cuidado de las arterias, el cuidado vascular, protegerse de la hipertensión, la dislipemia, el aumento del colesterol, la glucemia alta, como la diabetes, el sedentarismo, el tabaquismo. La actividad física, se sabe que hay estudios de seguimiento de poblaciones que las personas que son más activas físicamente tienen menos pérdida de conexiones y de neuronas que aquellas que son más sedentarias, o sea, un efecto directo sobre el cerebro. Lo que tiene que ver con el estímulo cerebral, que el estímulo cerebral no es hacer solamente crucigramas. El estímulo cerebral puede ser cualquier cosa que represente un desafío o una novedad que exija al cerebro, que el cerebro trabaje. O sea, que tiene que ser una novedad. Tiene que ser algo desafiante. Una persona que, por ejemplo, para mí, leer un libro de medicina hoy en día no es un desafío. Para mí puede ser mayor desafío aprender un nuevo idioma o tal vez hacer un curso de jardinería, cosa que totalmente ignoro. ¿Por qué? Porque para mí eso va a ser mucho más desafiante que hacer más de lo que hago todos los días. Exactamente. Y el tercer pilar es la el cuarto pilar es la alimentación. Está bien. Bueno, los otros más o menos los tenemos claros porque nosotros estamos hablando de eso permanentemente. Pero lo que no tenemos claro es ese tercer pilar que mencionábamos, que es la ejercitación de nuestro cerebro. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué herramientas tenemos? Bueno, ahora incorporamos este nuevo conocimiento. Tiene que ser un desafío. ¿A partir de cuándo? ¿Tiene que ser un desafío siempre? O sea, ¿el cuidado tiene que estar instaurado desde que nacemos? ¿O cumplimos 40, cumplimos 50 y todos empezamos desesperados a hacer el sudoku o a hacer crucigramas o a querer aprender un instrumento musical como parte de ese desafío y de esa ejercitación? No, es desde el momento que nacemos, o sea, justamente los primeros años son claves para el desarrollo del cerebro. El cerebro en los primeros años de vida es donde más se desarrolla y lo que se sabe es que, por ejemplo, el cuidado de los factores vasculares entre los 30 y los 50 años tiene más impacto en la prevención que aquellos que inician después de los 50. Hay un trabajo brasilero muy interesante que es incluso cuán importante es aún poco. En gente que tiene la primaria incompleta, aquellos que fueron más años a la escuela tenían menos riesgo de demencia que aquellos que vinieron menos tiempo. O sea que todo lo que hacemos a lo largo de nuestra vida influye al final del camino. Y cuanto antes empecemos mejor. Porque nos da herramientas justamente para seguir haciendo trabajar nuestro cerebro. El hecho de la falta de educación o la falta de estímulo hace que muchas veces esto no impacte en nuestra vida adulta, ¿no? Aquel que por ahí no terminó la primaria difícilmente pueda pensar en hacer una carrera universitaria o en querer aprender algo diferente, no sé. Sí, en realidad, a ver... O tiene que ver con otra cosa. La educación es porque la medida es más fácil de tomar, porque es muy difícil tomar en cuenta cuánto uno usó su cerebro de otra manera. La realidad es que lo que tiene que ver es que la enfermedad es algo que no podemos curar. El Alzheimer tiene tratamiento pero no tiene cura. No podemos evitar que alguien desarrolle la enfermedad. Lo único que podemos hacer es tener un cerebro sano. Entonces, si nuestro cerebro está sano, vamos a poder defendernos mejor de la enfermedad. Y esa salud, cuanto más tempranamente o más a lo largo de la vida sea, es mucho mejor. La persona que, digamos, fue sedentaria y obesa y empieza a cuidarse por miedo a los 50, obviamente no va a tener la misma salud, ni física ni mental, que tiene aquella persona que a lo largo de su vida ha cuidado su cerebro. Exacto. La cantidad de conexiones neuronales que haya, digamos, porque el cerebro tiene neuronas, pero lo que radica la diferencia entre un cerebro más desarrollado o más estimulado que otro es la cantidad de interconexiones que éstas tienen entre ellas, no la cantidad de neuronas que tenemos. Está muy bien. A ver, nosotros hablábamos también que otro de los pilares es la alimentación. ¿Qué papel juega o digamos, es igual que los otros? Todos suman un poco, digamos, y ninguno aisladamente es del todo útil, o sea, en realidad es un conjunto de medidas que uno utiliza. Y la alimentación es fundamental por muchas medidas. Una, porque tiene un efecto positivo directamente sobre el cerebro, porque el cerebro necesita ciertos nutrientes, el cerebro depende exclusivamente de aquello que le llega a través del torrente sanguíneo. Y por ende también depende mucho de la salud cerebral, de las arterias, porque hay algunos estudios que han mostrado, y un estudio muy interesante que con unas monjas en un convento que
fueron estudiadas en vida y donaron sus cerebros, que mostraban que aquellos cerebros que el patólogo analizaba, en la cual se veía la presencia de las lesiones características de la enfermedad de Alzheimer, tenían mucho más riesgo de haber tenido síntomas si había también la presencia de lesiones vasculares. Es por eso que nosotros estamos intentando, digamos, cultivar no solamente el tema de la alimentación como algo general, sino en lo particular y la importancia a lo largo de la vida. La alimentación, el ejercicio ayudan a que una persona sana tenga un cerebro sano y reduzca el riesgo de tener la enfermedad, pero también ayuda a la persona que ya sufre de Alzheimer a que esa enfermedad avance más lentamente. Perfecto. Bueno, eso responde un poco a lo que nosotros siempre nos preguntamos. Si voy a tener Alzheimer, ¿de qué me sirve saberlo antes? ¿O de qué me sirve tener un diagnóstico precoz? Bueno, la respuesta está ahí. Me sirve porque puedo empezar a modificar conductas que va a ayudar a retrasar el desarrollo de la enfermedad. Sergio, te escuchamos. Sí, Pablo, preguntas de los televidentes. Marcela Aragón dice que su abuela materna tuvo Alzheimer aproximadamente a los 68 años. Pregunta, ¿a quién recurre y qué exámenes debe hacerse para saber si tiene la herencia? Ella tiene 50 años. Como les mencionaba antes, en realidad el riesgo no tiene que ver con la herencia, sobre todo el comienzo tardío, digamos. Se llama demencia tardía aquella que empieza después de los 65 años. Sí. En general, cuando uno tiene muchos antecedentes de demencia en la familia, añosos, en realidad el riesgo tiene que ver con que uno tiene genética de longevidad y va a vivir lo suficiente para tener la enfermedad. Los cuadros que tienen que llamarnos la atención son aquellos que empezaron antes de los 60 años. Perfecto. Y en general no nos sospecha genética si no hay en todas las ramas familiares un caso. Lo cual le diría es que ella tiene que tomar ciertas medidas para cuidarse y a quién consultar a una persona que se dedique a ello. En general, neurólogos, geriatras y psiquiatras, pero la idea, el objetivo es formar y que los médicos de atención primaria sean aquellos que se encarguen. También puedan detectar y puedan ayudar en esta orientación. Sergio. Sí, la otra. Karina Sara te dice que el padre está medicado para el Alzheimer, pero hace unos días le comentó que en la calle se desorienta y ella está muy preocupada. Pregunta, ¿con la medicación no alcanza? Lamentablemente no. La medicación es uno de los pilares fundamentales del tratamiento, obviamente es de gran utilidad, claro, pero también hay dos cuestiones. Una es el tratamiento farmacológico y el no farmacológico, que tiene que ver con la estimulación cognitiva, la terapia ocupacional, algunas medidas también asociadas como la musicoterapia y algunas otras terapias que buscan ayudar a contener, acompañar a la familia y estimular a la persona y ayudarla a poder seguir manteniendo un cierto grado de independencia pese a las dificultades. Pero más allá de todo el tratamiento, como les dije, esto enlentece el avance, pero no evita que la enfermedad avance. Lo que mejora es la calidad de vida. Está bien. Bueno, y la última pregunta antes de irnos a la pausa, porque el doctor se va a quedar para justamente poder responder todas las dudas que van surgiendo, es ¿cuál es el signo de alarma más contundente? Porque uno empieza a escuchar, su hermana, sus amigas, che, estoy perdiendo la memoria, no soy la misma que antes, no retengo las cosas. ¿Cuándo me preocupo? ¿Cuándo puedo o en qué puedo diferenciar lo natural, que es esto que decía yo, una información que tiene que entrar y salir para poder ingresar una nueva, o hay algo que no está funcionando del todo bien? Creo que la clave es justamente no es la misma de antes. Cuando uno lo nota, cuando otros lo notan, ¿por qué? Porque en realidad estas son enfermedades donde la memoria aparece como el ejemplo estereotipado del problema, pero no es la única presentación ni es únicamente la única forma que se presenta. Obviamente, olvidos, volverse reiterativo, perder cosas, en tener dificultad para encontrar las palabras cuando uno quiere nombrar algo, eso es bastante característico, pero es la única manera. El tema es cuando uno nota que hay un quiebre a lo largo de la historia. El envejecimiento es una pendiente muy suave donde uno en realidad dice, bueno, yo hace 5 años era más o menos el mismo que ahora. Cuando uno hace la pregunta, ¿y hace 5 años ahora está más o menos igual? No, la verdad que hubo muchos cambios, uno tiene que sospechar que algo está pasando. Puede ser Alzheimer, puede ser muchas otras cosas, pero algo está pasando. Es difícil tener ese registro, ¿no? Porque en la práctica uno siente que va cambiando y hay cosas que empieza a dejar de poder hacer y muchas veces tiene que ver con la actividad intelectual. No sé, no puedo memorizar tantas cosas. Antes tenía un registro de todo aquello que estaba pasando a mi alrededor y ahora siento que me desborda. En fin, esto también forma parte del crecimiento, de que nos vamos poniendo grandes y no necesariamente con una demencia. Pero esto tiene que ser, digamos, la diferencia es que en general esos cambios que a uno le preocupan no son llamativos y en realidad no tienen que ver con algo que realmente nos afecta en la vida cotidiana. No nos quitan autonomía e independencia. En general la enfermedad sí lo que provoca es la persona ya no puede hacer las cosas de antes. Y no me refiero a la calidad de, bueno, yo antes podía recordarme los teléfonos de memoria, pero también que hay cambios de hábitos. Hoy en día con el celular uno a veces... Ni hablar, hay cosas que ya ni siquiera importan recordarlas. Sino que, digamos, uno nota y el entorno nota que algo está pasando, algo es extraño.
porque también pueden haber no solamente cambios a nivel cognitivo, sino también cambios a nivel de la conducta. O sea, como lo que se afecta al cerebro no solamente es la parte intelectual, también tiene que ver con el comportamiento lo que cambia. Y eso, para uno llamarlo demencia, tiene que tener un impacto a nivel de lo que se llama funcional, o sea, en el desempeño cotidiano. La persona, si está trabajando, puede tener dificultades para trabajar, puede empezar a cometer errores o dejar de hacer actividades por no poder llegar a cumplirlas. A ver, te voy a poner un ejemplo. Fui al taller, cambié las gomas porque había un problema. A los 15 días o a los 20 días decido, es el momento de cambiar las gomas porque ya pasé una cantidad de kilómetros y por seguridad debo cambiarlas. Volví al taller y no me acordaba que hace 20 días había ido a cambiarlas por otras circunstancias. ¿Eso es un signo de alarma? Una golondrina no es primavera, o sea, todos podemos tener un mal día. El tema es cuando esto se vuelve una constante y sobre todo lo que nota es un cambio gradual y progresivo. Uno le puede poner fecha al día que empezó a tener problemas cognitivos y dice, de hecho cuando uno le pregunta a la familia, ¿y cuándo empezó esto? Y se miran y dice, hace 6 meses, no, hace 7, hace 8. Uno nota que hay un cambio evolutivo y que ha venido para quedarse. Un mal día yo también me ha pasado, no te preocupes que si no estamos todos comprometidos. Esto es la respuesta para mi papá, que me la hizo a mí como si yo fuera neuróloga, pero digamos, aprovecho y se la hago directamente a quien corresponde. Otra cosa, la depresión, los cambios de estado de ánimos, ¿también están vinculados y están relacionados con esto? Sí, ahí hay un gran problema que tiene que ver a nivel diagnóstico profesional, es que la depresión puede ser un síntoma que acompaña, incluso a veces es de los primeros síntomas del Alzheimer, y también a veces un diagnóstico diferencial. Hay gente que viene con síntomas preocupada por Alzheimer, en realidad está deprimida. La diferencia es, cuando uno trata la depresión puede curarse, y cuando uno trata la depresión asociada al Alzheimer, claro, dice, volví, estoy mucho mejor de ánimo, pero la memoria sigue siendo un desastre. Claro. Esa es la diferencia. Entonces a veces no es tan fácil. De hecho hay un término que se llama pseudodemencia depresiva porque es, uno en realidad, el paciente consulta pensando que tiene demencia y tiene una depresión. Al revés, a veces al revés, consulta porque está deprimido y en realidad lo que tiene es una demencia. Claro. Ahí está la habilidad diagnóstica. Una cosa de la otra. Exactamente. Y recordar, entonces ahora lo vamos a profundizar, pero recordar lo que decía el doctor, que no solamente la memoria es un aspecto fundamental como signo de alarma, sino que la actividad intelectual en general, que puede desarrollarse en muchos otros aspectos, en hecho de nosotros poder decidir o tomar decisiones en nuestra vida cotidiana sobre qué hacer y dejar de hacer, ¿no? Sí. Bueno, hacemos la pausa. Después de la misma nos metemos en el mundo de los niños, que por suerte no tienen Alzheimer, pero tienen otras cosas y a nosotros nos preocupan otras cosas. Y en general vamos al pediatra y hacemos preguntas muy pero muy frecuentes. Y Sergio va a tener una respuesta seguramente para todas ellas. Ya venimos.